En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir las lecturas del 4 de abril, es sábado, es un día consagrado a la Virgen. Ya nos estamos preparando para entrar en la Semana Santa. El domingo ya es Domingo de Ramos. Entonces, vamos a ver qué la palabra de Dios nos tiene para hoy. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Qué bueno, ¿no? Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para ellos y nunca más volverán a ser dos naciones ni a dividirse en dos reinos. Son buenas noticias. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades, con todas esas cosas que nosotros hacemos mal a escondidas de Dios. Dice: yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Y ciertamente Dios nos está purificando en esta cuaresma. El número 40 en la numerología judía significa purificación. Y Dios nos está purificando de todas nuestras inmundicias, de nuestra idolatría. Nos está poniendo en el crisol, como el oro, purificándose de todo aquello que lo contamina. Entonces, de manera que en esta cuaresma, en estos 40 días se nos purificará, se nos está purificando para que organicemos nuestras prioridades, las cosas que son importantes y esenciales en nuestra vida. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Dice: mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Prefigura David de Jesucristo, que es el buen pastor. Y cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la que habitaron los padres de ustedes, y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Es una imagen de la felicidad. Mi siervo David será su rey para siempre. ¿Cómo ser un rey para siempre si tiene una vida limitada? Porque Dios había hecho en David una promesa que no retractará. Aun cuando David haya pecado, va a mantener su alianza para siempre. De su descendencia nacerá el Mesías, quien reinará para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Una alianza eterna de paz. La única manera que hay una alianza eterna es que Dios se meta en la historia. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Qué maravilla, asentarse, hacer crecer, y dice: y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Un lugar para rendir culto a Dios. En medio de ellos estará mi templo y yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Por eso es que la mayoría de los pueblos hay una iglesia en el centro y a partir de ahí pues se crean las ciudades. Porque Dios es el centro. Y cuando Dios se quita, se retira de la sociedad, de la vida del hombre, el hombre queda totalmente desprotegido, queda sin guía, anda a sus antojos como quiere, en la anarquía. No hay quien le mande, no hay quien le guíe. Por eso tenemos esta palabra que es maravillosa y que Dios viene a guiarnos, a darnos luces. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. El Salmo está tomado del libro de Jeremías, el profeta Jeremías 31. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño, como nos cuida a nosotros también, con el auxilio de María también, que nos acompaña. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de la mano de los poderosos. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor.
El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán los jóvenes, danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría. Sobre todo nosotros que estamos tan tristes en estos tiempos, dice el Señor, convertiré tu tristeza en alegría. Te llenaré de gozo y aliviaré tus penas. Esta palabra del Señor viene muy a tono con estos días y es una palabra de consuelo que nos da Dios. Porque yo convertiré tu tristeza en alegría y les llenaré de gozo y aliviaré sus penas. En el Evangelio, Juan 11, de 45 al 56, en aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a la casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Qué bueno, ¿no? Bueno, ¿quién no va a creer si resucitó un muerto? Si yo veo un muerto y viene a la vida, pues imagínense. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Bueno, al final esas palabras se van a hacer reales. Los romanos van a destruir el templo. Van a destruir el templo. ¿Por qué van a destruir el templo? Porque no hicieron del caso de la palabra de Jesús, que Jesús estaba en contra de la violencia. Y el pueblo se enardecía y buscaba un Mesías para irse en contra de Roma. Y Jesucristo siempre predicó la no violencia. Pues cuando no hicieron caso de la palabra de Dios, les sobrevino la desgracia. Y así nos pasa a muchos, que cuando no seguimos la palabra de Dios nos sobreviene la desgracia, pero no por un castigo divino, sino porque la persona que vive alejada de Dios se adentra en el infierno. Y ahí es el llanto y la desesperación. No allá en el infierno, desde aquí, desde ahora. Cuando una persona se aleja de Dios, está totalmente solo. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo, no que toda la nación perezca. Y esta profecía, sin querer, se ha dicho y se cumplió. Un hombre morirá por toda la nación, porque todos han pecado. Y para que no mueran todos, uno se va a sacrificar, que es el Hijo de Dios, el Cordero. El Cordero se va a sacrificar para que no maten a Caín. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús se iba a morir por la nación. No solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos, a todos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. O sea que fue, esto es demoníaco. Jesús había hecho una obra inmensamente maravillosa, una obra de caridad bellísima, que resucitar a un muerto, devolverle la vida. Y estas personas, en vez de alabar a Dios y alegrarse por esto, lo que hacen es que deciden ese día matarle. De manera que este evento va a marcar el destino de Jesús. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, que ya la vamos a vivir ahora en esta semana que viene, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros, ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Pues bien, aquí les dejo esta palabra de aliento,
de esperanza para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y te acompañe y te dé un día hermoso, ¿verdad? Y que la Virgen María te lleve en su corazón y te cubra con su manto. Que Dios te bendiga. A ti y a toda tu familia.